Listo, muchachos. ¿Cómo va la cosa? ¿Alguna pregunta en este tiempo de reflexión que tuvieron? ¿Alguna duda, pregunta, cuestión? No me voy a quedar. Listo. Pregunta, cuestión, muchachos. Yo sí, este profe. micrófono. Cuéntame. ¿Nos podría dar un ejemplo cuando se usa más de un con? Ah, claro. No, de hecho, vale. Entonces eso me permite extenderme. Por ahora no, pues hablaba del ejemplo sencillito que hicimos acá. Entonces, muchachos, bueno, aquí quedan algunos ejercicios, ¿cierto? Entonces, estos ejercicios los voy a colocar más bien en el foro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio un poco más difícil. Entonces, vale, entonces, un ejemplo cuando tenga más de un com. Entonces vamos a hacerlo más general. Entonces, se requiere... Profe, no está compartiendo pantalla. No, no, bueno. Confirmo. Listo. Se requiere hacer una función, ¿cierto? Un programa muy bien que permita evaluar, ¿cierto? Las siguientes condiciones. Entonces, la primera, a ver, un programa, más bien, pongámoslo más específico, que reciba una cadena de texto y dos números. Y un números que permita evaluar las siguientes condiciones. Entonces, la primera, si la cadena de texto es hola, ¿cierto? Se debe evaluar dos números, A y B, ¿cierto? Que permita, bueno, debemos ponerle nombres. Y voy a hacer algo más, necesito más espacio. Entonces, me toca corregir un poquito. Que reciba una cadena. Damos enter acá. Esto, números AB, que permite evaluar las siguientes condiciones. Bueno, he ganado una línea. Entonces, si la cadena es sola, se debe preguntar si A cuadrado es mayor, perdón, A cuadrado es mayor que B cuadrado. Vamos a ver. Así. Si, entonces, si A cuadrado es mayor que B cuadrado, entonces se retorna A más B. Si A cuadrado es menor que B cuadrado, entonces se retorna A menos B. En otro caso, se retorna A por B. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a preguntar primero si la cadena de texto es sola. Si eso ocurre, entonces debemos evaluar esto, ¿cierto? Ahora bien, miremos una segunda para no hacerlo tan largo. Si la cadena de texto es adiós, entonces, si A cuadrado es mayor que B cuadrado, se retorna A elevado a la B. Si A cuadrado es igual a B cuadrado, entonces se retorna B elevado a la A. En otro caso, se retorna B, yo qué sé, B menos C, B menos A. Bien, y la última condición, 3, en otro caso, ¿cierto? Entonces, si A al cubo es mayor que B al cubo, se retorna A por B, A sobre B. Si A al cubo es igual a B al cubo, entonces se retorna, bueno, voy a ponerle ya más corto para que me quepa, se retorna A logaritmo de A en base A de B, si A a la 4 es mayor o igual que B a la 4, se retorna
raíz en base a de b, y en otro caso se retorna, vamos a poner de una vez, módulo de AB, ¿listo? Módulo de AB es el residuo de la división entre A y B, ¿listo? Entonces esa es la operación módulo, el residuo entre A dividido B. Listo, muchachos, ¿es claro aquí el problema que acabo de plantear? Para mí sí. ¿Alguien tiene preguntas? Vale. Entonces, vamos a realizar este caso. ¿Cierto? Entonces vamos a poner acá el enunciado. Voy a ponerle comentario en caja, queda más bonito. Uno puede comentar con punto y coma o con una cajita. Con una cajita ya toca hacerlo. Uy, la embarré. A coma B. Uno puede comentar con caja, ¿cierto? Es que debo poner un espacio después. Descomentar. Si no coloco un espacio después, pues no puedo hacer nada. Bien, entonces, voy a comentar con una caja. Bien, muchachos, ahora sí. Entonces, viene la metodología. La metodología, ¿qué me dice a mí? ¿Qué es lo primero que tengo que poner? El autor. El autor, luego. La fecha. Ajá. El contrato. El contrato, que es lo más importante. Entonces, esta es una función, vamos a llamarle evaluar texto, ¿cierto? ¿Qué recibe? De acuerdo al enunciado. Vamos a ver. Un texto. Dos números. Recibe dos números. Entonces, string, número. Número. ¿Y qué retorna? Miren todos los casos. ¿Qué retorna siempre? Un número porque lo que evalúe en esa operación. O sea, si se cumple esa condición, hace una operación, entonces retorna un número. Siempre hace una operación matemática. Entonces es algo que ustedes deben tener presente. El contrato, ¿cierto? Si usted ingresa de cierta manera, la función siempre retorna lo mismo. La función siempre debe retornar un número. No puede haber un caso donde una función retorne un número, ¿cierto? Y en otro caso retorne una cadena de texto, porque eso es una violación al contrato. Entonces vamos a hacer algunas pruebas sencillas, ¿cierto? Recuerden pues que las pruebas deberían de entrar en todos los condicionales. Entonces, vamos a ver. Evaluar texto. ¿Cuál es la primera condición? Si dice hola, ¿cierto? Hola. Entra hola. Entonces, ¿qué va a preguntar luego? Si a cuadrado es mayor que b al cuadrado. Eso podemos hacerlo, por ejemplo, en 4 y 3. Si es claro que aquí a cuadrado es mayor que b cuadrado, muchachos. Si meto 4 y 3. Sí, señor. Vale. Hola, 4, 3. Entonces, bien. Entonces va a retornar a más b, ¿cierto? A más b. ¿Cuánto es a más b? 7. 7, exactamente. Siguiente cosa. Recuerden evaluar siempre todas las condiciones. Entra hola y vamos a hacer el siguiente caso. A cuadrado es menor que b cuadrado. Pues aquí es fácil, pues simplemente intercambio. Entonces ya se cumple. Porque a cuadrado, 3 al cuadrado es menor que 4 al cuadrado. Entonces se retorna a menos b, ¿cierto? ¿Y cuánto es a menos b? Menos 1. Menos 1. Menos ¿cierto? 1. Menos 1, exactamente, muchachos. Evaluar texto, ¿cierto? Aquí viene, hola. ¿Cuál es la última condición? En otro caso se retorna A por B. A por B. ¿Cuál es la única condición que nos falta evaluar? Evalué que fuese mayor y evalué que fuese menor. Que fuesen iguales. Iguales, exactamente. 3, 3. ¿Y aquí qué me devolvería? 9. 9, correcto. Bien, muchachos. Luego nos toca evaluar la siguiente. Adiós, ¿cierto? Entonces, en adiós, ¿cierto? Voy a evaluar si a cuadrado es mayor que b cuadrado, ¿cierto? Entonces, el mismo ejemplo me sirve. 4, 3. ¿Y qué retornaría? A elevado a la b. A la B. Entonces, 4 al cubo sería 64. ¿Listo? Vale. Evaluar texto, ¿cierto? Entonces viene adiós. ¿Cuál es la siguiente condición? Que si al cuadrado es igual a b al cuadrado. La única manera es que sean los dos números iguales. ¿Y qué retornaría? B elevado a la a.
¿Y cuánto es 5 a la 5? Entonces sería 3125. Ahí estamos claros, muchachos, de lo del ejemplo. Sí, Yo no estoy haciendo los ejemplos. Pregunten sin miedo, muchachos, que pues para eso estoy. ¿Listo? Evaluar texto, ¿cierto? Bueno, nos falta Dios. Y el caso que nos falta evaluar, ¿cuál es? ¿Cuál sería el otro caso? ¿Qué nos faltaría evaluar ahí? Si es menor. Ah, si es menor, sí. Entonces, sí, ¿para qué? 3, que sería, por ejemplo, 4, 5, ¿cierto? Si A al cuadrado es menor que B al cuadrado, o sea, el que nos faltaría B menos A. Y esto haría 1, ¿listo? Bien, y nos falta cualquier otro texto, ¿cierto? Nos falta la otra condición, cuando no es hola ni adiós, por ejemplo, puedo poner Pedro, ¿cierto? Porque pues eso ya no entraría, pues en el caso. En otro caso, si A al cubo es mayor que B al cubo, ¿cierto? A al cubo es mayor que B al cubo, esta condición voy a ponerla menor, porque si no, pues tengo que ponerla diferente porque si no, no me funciona. Voy a cambiar aquí la condición. Sí, porque están cubiertas. O sea, da lo mismo. Entonces ya sé qué voy a hacer. A más 3 menor que B. ¿Listo? A más 3 menor que B. Entonces, muchachos, aquí van a encontrar ustedes que van a haber condiciones como solapadas, pero hay que guiarse por el enunciado del problema. Porque, por ejemplo, para un caso que cumpla estas dos, ¿sí lo ven? Por ejemplo, que A al cubo sea mayor que B al cubo y A más 3 sea menor que B. Entonces, digamos que puede haber dos números que cumplan ambas. ¿Sí me siguen allí? Señor. Entonces, en el orden del condicional, siempre se devuelve la primera que sea verdadera. Si hay más de una verdadera, siempre se va a devolver la primera. Y el orden que ustedes lo coloquen depende del orden que les propone el enunciado. Digamos que en este caso es difícil para mí garantizar que no hayan cruces. ¿Listo? Entonces, 4, 4, ¿cierto? Entonces, con Pedro, necesito que A al cubo sea mayor, entonces voy a poner 5 acá. Y él me dice, retorna A sobre B, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es A sobre B? Sería 5 cuartos. Lo bueno de RAC es que usted lo puede colocar así. Esto es un número para él. ¿Listo, muchachos? 5 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, listo. Si A al cubo es igual a B al cubo, ¿cierto? Evaluar texto. Podemos colocar acá Lucas, ¿cierto? Siempre y cuando sea diferente de hola de adiós, no hay problema. Entonces, si es igual, retorna logaritmo de A en logaritmo en base A de B, que esto sería tener, por ejemplo, logaritmo de base A de B, esto sería logaritmo en base 5 de 4, ¿cierto? Entonces, aquí 5, 4, esto sería, ahí el check spec puede fallar, entonces nos toca colocar como una especie de rango. Entonces, logaritmo A al cubo, B al cubo, ¿cierto? Entonces, logaritmo en base, entonces, cuando son iguales, pongámosle 4, 4, esto va a volver 1. ¿Por qué lo puse así? Muchachos, perdón. ¿Por qué lo puse así? No me compliqué. Porque siempre va a devolver 1, de hecho. Porque siempre devuelve 1. Si A al cubo es igual a B al cubo, eso significa que A es igual a B. ¿Por qué siempre retorna eso? 1. Porque 4 a la 1 es 4. Exactamente. Miren que esto devuelve un número irracional. Para este nos va a tocar utilizar el otro check. ¿Listo? Y ahora, evaluar texto, ¿cierto? Pongámosle Marcos. Entonces, si A más 3 es menor que B, ¿cierto? Si A más 3 es menor que B, entonces, por ejemplo, 5, 4, 5 funciona. Si, no. 1, 5, ¿cierto? 1 más 3 da 4. ¿Es menor que B? Sí. Se retorna SQR de A, SQR en base A de B. Pero esto no funcionaría porque SQR de en base 1 no existe. Me tocaría 2, 6. Ahí está más limitado. Entonces, SQR, entonces sería XPT. XPT, ¿de quién? De A en B. Entonces, elevamos 6 elevado a la 1 medio. ¿Es claro eso, muchachos? Profesor, es raíz cuadrada. Sí, es lo mismo. SQRT.
¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, mira. Se me Sí, es lo olvidaba. mismo. Sí, sí, mira, es lo mismo. ¿Pillas? Es lo mismo, o sea, es la raíz cuadrada lo mismo que elevar a un medio. Sí, ahí se me fue, eso es raíz cuadrada. Entonces, esto es como Profe, tener yo ese QRT. realmente no entendí esa parte. La raíz, digamos, usted tiene raíz cuadrada. No, sí, eso sí, eso sí. Pero yo no Entonces, entiendo es lo de A más B, pues que usted dijo que el 2 y el 6 que no se podía el 1 y el 5. porque es que el 1 y el 5 me daría raíz en base 1. Y raíz en base 1 es lo mismo que elevar a la 1. O sea, raíz en base 1, ¿cierto? Es lo mismo que tener raíz de 1 sobre 1. O sea, es como elevar a la 1. O sea, ese QRT en base Listo, 1. pero bueno, o sea, este pedazo, digamos, eje 2 ya es la suma de A y B. S2, no es la suma de A y B. S2 es la condición de verificación. 2 más 3 da 5, que sigue siendo menor que 6. Como Ah, tenemos ya, que ya, 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 ese ya, QRT ya. en base A, ¿cierto? Es raíz cuadrada. En ese caso, raíz cuadrada. Y en otro caso, ¿cierto? Se retorna. Pongámosle aquí Luisa. Entonces, en caso que, ¿cuál caso faltaría por evaluar, muchachos? ¿Qué caso nos faltaría evaluar allí? ¿Y en qué caso nos faltaría evaluar? Ya evaluamos cuando A es mayor que B. Ya igual, Profe, entonces, dígame. No, tranquilo, dilo. no, pero continúe, que me confundí. O sea, hemos evaluado A mayor que B. Hemos evaluado A igual que B. Hemos evaluado A más 3 menor que B. Entonces, ¿qué casos nos faltarían evaluar? B más 3 menor que B. B no, sería, entonces tenemos A más 3 menor que B, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar uno que esté mayor distancia de 3 que de B, porque estaría, aquí están capturados los mayores, cuando A es mayor, aquí está capturado cuando A es igual a B, ¿cierto? Y aquí está capturado cuando A más 3 es menor que B, ¿cierto? Entonces, ¿qué caso nos serviría? Por ejemplo, A más 3 menor que B, por ejemplo, 3 más 3 menor, 3 más 3 que 6, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cierto? Cuando pasa esto, es cuando son iguales o, bueno, el igual sirve, o sea, pues estoy sumándole 3, entonces tiene que ser estricto. Entonces, aquí me serviría, por ejemplo, que A valiera 2, ¿cierto? Por ejemplo, 2 más 3, 6. Esto me haría verdadero. Entonces, coloco, por ejemplo, vamos a ver, A más 3, no, A más 3 menor que B. Ah, ya te tengo, listo. A más 3 menor que B. Es cuando, por ejemplo, tenemos que A, por ejemplo, perdón, pongamos 4 y 3, ¿cierto? Es menor que 7. Entonces, ahí no da, igual este caso. ¿Saben qué, Haz muchachos? una No nos pregunta. compliquemos, no Una nos pregunta. compliquemos. Esperen, Profe, yo quiero saber algo. dígame, dígame. Ahí lo que faltaba no era más 3 mayor que B. A más 3 mayor que B, sí, correcto. A más 3 mayor que B, sino que estoy preocupado por este caso. O sea, tenemos A más 3 menor que B, ¿cierto? Pero no quiero que caiga en este caso. ¿Sí lo ves? No quiero que caiga en este caso. No, porque yo tengo acá A mayor que B, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí puse A más 3 menor que B. Sí, es que mira el problema que tengo. Entonces, yo tengo aquí, ¿cierto? A más 3, yo tengo A mayor que B, ¿cierto? A mayor que B y A igual a B, ¿cierto? Entonces, estos casos ya están cubiertos. Ahora el siguiente que yo tengo es A más 3 menor que B. A más 3, ¿cierto? Menor que B, ¿cierto? Ahí hay un problema porque estoy metiendo casos que este se choca con este. Pero tengo que cambiarlo. ¿Sí pillan el problema que tengo, muchachos? Sí, señor. Venga, yo pillo este. Vamos a ver este caso a ver si no tenemos ningún problema con Pedro.
Pedro al cubo mayor no se cumple, ¿cierto? El siguiente no es igual y más 3 menor que b. Listo. El problema es que quiero colocar otro caso, ¿cierto? Quiero colocar otro caso que no se choque con ninguno de los anteriores. A más 3 menor que b, ¿cierto? Tengo aquí, es igual. Entonces, déjenme ver algo aquí. A más 3 menor que b. Ay, me estoy complicando mucho, ¿saben? Quisiera colocar un caso que no entre en ninguno de estos. Ah, ya. Entonces, como son iguales, ya sé que se me ocurrió. Si A es igual a 2, ¿cierto? Y B y A, como ya tengo aquí evaluado que A sea mayor que B y A sea menor que B. ¿Sí pillan lo que voy a evaluar aquí, muchachos? Que A sea 2 o 4, ¿cierto? Y que A sea menor que B. ¿Sí lo pillan, muchachos, lo que voy a evaluar acá? Voy a evaluar esa condición. Esa condición ya no hay problema. ¿Sí la pillan? Yo puedo evaluar también este tipo de cosas. Si A es 2 o 4 y A es menor que B. Ahora sí. Entonces, si A es 2, ¿cierto? Y A es menor que B, ¿se cumple acá, muchachos? ¿Lo ven? ¿Que si lo ven o no lo ven? Si A es igual a 2 o 4 y se cumple que A sea menor que B. ¿Ambas se cumplen o no, muchachos? Sí, señor. Ahora bien, probemos la siguiente condición, ¿cierto? Entonces, si A es 4, ¿cierto? Y sigue siendo menor que B, entonces se va a retornar SQRT en base A de B. Entonces esto sería como XPT de 6 elevado a la 1 cuarto. ¿Estamos allí? Y ahora sí, ¿qué no cumpliría esto? Por ejemplo, A igual a 3 y A menor que B. 3, 6. Y ahora ya por fin la pude coger. Entonces, módulo de AB, ¿cierto? Esto devolvería módulo de A, 3, 6. En este caso, módulo de 3, 6 daría 3. ¿Por qué, muchachos? Esta es la división entre 3 y 6. Entonces, ¿qué pasa? Como la división es entera, ¿cierto? 3 dividido 6, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría 3 dividido 6? ¿Cuánto sería el resultado y cuánto sería el residuo? 2 y no habría residuo, ¿no? Ah, no, 3, perdón, no, 3 mentira, dividido no, 6. residuo. No, 3 dividido 6, ¿cierto? Cuando usted hace 3 dividido 6, voy a explicar la operación módulo, ¿cierto? Voy a aprovechar este espacio. La operación módulo, ¿cómo funciona? El módulo es el residuo de la división, ¿cierto? Yo, por ejemplo, digo módulo 3, 6. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dividir 3 entre 6. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? 3 entre 6 ¿cabe? No, señor. No, entonces sería 0. ¿Y cuánto me sobran? 3. 3. Es división entera, o sea que no aceptamos decimales. Entonces, ¿cómo puede verse 3? 3 es igual a 6 por 0 más 3. Este es el residuo. Miren el siguiente ejemplo. Módulo 7, por ejemplo, módulo 15, 7, ¿cierto? Módulo 15, 7. ¿Cuánto daría módulo 15, 7? Entonces vamos a hacer la división. 15 dividido 7. Entonces, 15 7 hay 2 y sobra 1. Entonces, ¿cuánto es el residuo? ¿Cuánto es el residuo entre 15 y 7? 1. 1. 15 puede verse como 7 por 2 más ¿quién? Más 1. ¿Sí pillan allí? Siempre es el residuo de la división. Entonces, módulo 15 entre 7. Por eso da 1. ¿Sí lo ven acá? Entonces, ¿cuánto da el módulo 3? Sí, 3 y 6. profe. Daría 3. ¿Listo? Y esto elevado, ¿cierto? Daría, bueno, ese número irracional. Entonces, muchachos, ¿preguntas sobre los ejemplos?
Pues eso depende mucho del enunciado del problema. ¿Preguntas sobre los ejemplos? Tengo una pregunta sobre ese residuo. Sí. ¿Uno puede ver eso en la calculadora? No. Toca hacerlo a piecito. Ah, ya. Igual en matemáticas discretas unas que molestamos mucho con este tema del módulo. Por ejemplo, módulo 13 entre 6. ¿Cuánto sería? A mano. ¿Cuánto sería módulo 13 entre 6? Sería 13. ¿Cuál es el residuo entre 13 y 6? 1. 1, ¿cierto? Vale. Por ahora hay una restricción, es que no lo vamos a evaluar con números negativos. ¿Listo? No lo vamos a evaluar con números negativos porque ahí ya cambia un poquito. ¿Listo? Por ahora con solo números positivos. ¿Estamos allí? Sí, profesor. Sí, profe. Vale. Entonces, ¿para qué nos sirve el módulo? Básicamente para evaluar si un número es par. Por ejemplo, módulo 4 entre 2. ¿Cuánto da esto? El residuo entre la división entre 4 y 2. 0. 0. 0, porque es exacto. Módulo 13 entre 2. ¿Cuánto da esto? 1. 1, ¿cierto? El módulo entre cualquier número y 2 siempre va a dar 0 o 1. Si el número es par, el módulo da 0, porque la división es exacta, es decir, que no hay residuo. Cuando el número es impar y lo dividimos entre 2, siempre nos va a dar 1. Eso nos va a servir en los condicionales para evaluar si un número es par o impar. Entonces, muchachos, voy a proceder a escribir esto, ¿cierto? Ya tengo los ejemplos. Y ahora, define, ¿cierto? Profe, ¿no se puede hacer con el even y el odd? También. Pero principalmente se usa para eso. Lo que pasa es que las funciones even y odd no las vas a encontrar de pronto en otros lenguajes. Entonces, eso es una manera de hacerlo. Sí, usted también lo puede hablar con even y odd, si quiere. Entonces, la función la llamamos evaluar texto, ¿cierto? Me entra un texto, ¿cierto? ¿Qué más me entra? Y dos números. ¿Estamos allí? Vamos con. La primera, sí, string, igual pregunta. Si el texto que entra es igual a ¿quién? A hola. A hola. Listo. Si pasa eso, entonces vamos a evaluar. Entonces ahí ya la respuesta es el con, que va a entrar a evaluar las otras condiciones. Entonces, acá me dicen si a cuadrado es menor que b cuadrado, menor SQR de A con SQR de B. Dígame. La escribo mal. ¿La escribí mal? ¿Por qué? Ah, este es. SQRA, SQR de B va a devolver A más B. Va a volver. Y escribí algo mal, ¿no? Num A y num B. Debo respetar los nombres que yo he colocado acá. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Va a devolver la suma entre num A y num B. Bien, terminamos la primera condición. Dígame. Ah, bueno. Listo. La siguiente condición. Si ahora A es menor, ¿cierto? Entonces, la escribí mal. Vamos a ver. Porque es mayor. Qué pena. Estaba leído mal. Entonces, mayor. Y ahora escribo la siguiente condición que es menor. Miren el sentido de los... esto es lo mismo que colocarlo aquí en la mitad. Tengan eso presente, ¿no? Este simbolito se traslada aquí a la mitad. ¿Aquí qué devuelvo? A menos B, ¿cierto? Menos AB, num A, num B. Debo respetar los nombres con mayúsculas y minúsculas. Bien, aquí ya codifiqué estas dos. Y ahora en otro caso se retorna A por B. Entonces, else por A por B. Bien, muchachos. Ahí cierro la respuesta y cierro el condicional. Siempre Profe, se conserva lo mismo. Espera. entonces, Dame un segundito. Se conserva siempre, muchachos, que aquí tengo la pregunta y aquí tengo la respuesta. Pilas con eso. Dime, ahora sí. entonces toda esa condición pertenece a lo que es el número B. ¿Cómo así? Pues, es que estoy confundida en esta parte. Bueno, la función ahí sería la función evaluar texto y los parámetros es text, número A y número B. Uh-huh. Entonces, esa condición es el procedimiento.
Sí, correcto. Ah, bueno. Entonces todas las condiciones se tienen que poner para cada uno. Sí, correcto. Yo lo que estoy haciendo es transcribir prácticamente el enunciado. Porque si la cadena en todo esto es sola, entonces evalúa esto. Si la cadena de texto es sola, entonces evalúa esto. Como me dijeron, quiero un con dentro de un con, entonces esto es lo que yo estoy mostrando. Un con dentro de un con. ¿Más preguntas? Profe, entre Sí. condición y condición no debería ir un or. Entre condiciones, no, porque es que esto es la pregunta. Mira, esta es la. Voy a poner aquí comentarios. Esta es la pregunta, ¿cierto? La pregunta, ¿cuál es? Esta de acá. ¿Y cuál es la respuesta? Siempre va a conservar eso mismo. Mira que este con es un solo bloque en sí mismo. Este con es un solo bloque en sí mismo. ¿Sí? Y esto es un solo bloque. Siempre se conserva lo mismo. ¿Sí pillas? Esto es la respuesta y esta es la pregunta. ¿Sí lo pillas allí? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, siempre se va a conservar esto. Y miren, pregunta, respuesta. Y cada con tiene su respectivo else. Aquí cierro el con y aquí cierro la pregunta. Ahora seguimos con la siguiente. ¿Cierto? La siguiente, ¿cuál es? String igual pregunta test, ¿con quién? Con Adiós. 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 ¿Cierto? ¿Esta qué es? Pregunta. Esta es la pregunta. Recuerden que con punto y coma yo coloco comentarios, ¿cierto? Que eso no, que eso se puede estar o no puede estar. Y la respuesta. Profesor, Santiago le va a hacer una pregunta. Sí, ¿Profe, me escucha? sí, le escucho. Ah, ok, pensé que no me escuchaba. El condicional, pues en este caso anidado, se maneja igualito, o sea, puede tener como respuesta tanto números, booleanos, texto. Sí, sí, señor. Correcto. Ah, Es perfecto, correcto. Profe, Ahora bien, dígame. tengo una duda, ¿por qué arriba colocó text sin T y abajo sí le agregó la T o es un Porque me error o... equivoqué. Ah, O sea, yo ok, tengo que sí, me equivoqué. Entonces, T sí es gracias. con T. O sea, yo tengo que respetar siempre los números, por eso los cambié también para ilustrar eso. Y el otro viene siendo también un con, ¿cierto? Pues como tiene la misma estructura y pues yo soy perezoso, entonces, pues, ¿qué creen que voy a hacer? Voy a pegar. Entonces, aquí Control me V. dicen los... Control C, Control V, sí, pues ¿para qué voy a volver a escribir eso? Entonces me dicen que si que si A es mayor que B al cuadrado. Entonces, si A es mayor que B al cuadrado, miren acá, si A es mayor que B al cuadrado, se retorna A elevado a la B. Entonces aquí sería, en lugar de más, sería XPT. XPT. Luego, lo siguiente que evalúo es si son iguales, ¿cierto? Entonces, si son iguales, si son iguales, entonces, ¿qué hago? XPT ven un B elevado a qué? A. Porque es que aquí le dicen, pues retornas A elevado a la B. Perdón, B elevado a la A. Y en otro caso retorna B menos A. Y en otro caso retorna B, un B menos num A. ¿Sí o no? Entonces, aquí ya cierro el condicional. Si ustedes analizan, aquí ya se cierra el condicional. Y luego cierro el condicional externo. Entonces, cierro el condicional interno aquí y acá cierro el condicional externo. Entonces, aquí está la pregunta y esta es la respuesta. Ahora sigamos con la siguiente pregunta, ¿cierto? Si no es hola o adiós, ¿cierto? Si no es hola o adiós, ¿con qué entraría? Con else. ¿Sí lo ven? Entonces, muchachos, pillen. Este else corresponde a este condicional. Este else corresponde a este condicional. ¿Y este condicional corresponde a quién? A este else. Cada condicional debe tener ¿qué? Un else. Un else. Correcto. Y el condicional else únicamente tiene su respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Otro condicional donde se evalúa si A al cubo es mayor que B al cubo. Si A al cubo, ¿cierto? Si A al cubo ya no es SQR, sino XPT. Si A al cubo es mayor que B al cubo, ¿cierto? XPT. Si A al cubo es mayor que B al cubo, ¿cierto? Pillen acá. Si A al cubo es mayor que B al cubo, se retorna A dividido B. Entonces, A dividido B.
Luego acá que me preguntan. Si A al cubo es igual a B al cubo, ¿cierto? Si A al cubo es igual a B al cubo, sencillamente pues copio y pego, hay que ser prácticos. Entonces, retorna logaritmo de A en base a de B, ¿cierto? Que esto sería logaritmo de B en base a. Miren acá. Logaritmo en base a de B. Logaritmo de B en base a. Recuerden pues que el logaritmo, la base, perdón, el número y luego la base. El segundo es la base. ¿Listo? Ahora bien, muchachos. Y la última otra condición me dicen que si A es igual a 2 o 4 y A es menor que B. ¿Cómo codificaría eso, muchachos? Si A es igual A puede ser 2 o 4, pero en ambos casos se debe cumplir que A es menor que B. ¿Cómo codificaría eso? Ustedes me dirán. Poniendo un AND y dentro del AND anidando un OR. Muy bien. El AND, pues OR, igual a 2 o igual a 3. Y luego, dentro del AND, debo colocar que A es menor que B. Muy bien. Entonces, coloco. Se cumple que A es 2. Perdón. Profe, 4. Eso. Y A debe ser menor que B. Entonces, pillen. OR A igual a 2 o 4. Y todo esto debe cumplirse también que A es menor que B. Ya una vez realizado eso, ¿qué operación me piden realizar allí? SQRT de base A de B, que eso es lo mismo que tener XPT de B elevado a 1 sobre A. ¿Es claro eso? Lo que acabo de hacer ahí. Recuerden Sí, que la raíz es lo mismo Sí, que señor. elevar al inverso multiplicativo de todo. Recuerden que esto es una transformación. La raíz en base A de B, ¿cierto? Es como elevar B a la 1 sobre A. Eso ya es una equivalencia matemática. Profe, que le explique a Arango. Muchachos, cuando ustedes tienen logaritmo, ¿cierto? Cuando ustedes tienen, raíz de base 3 de 5, esto es igual a la 5 elevado a la 1 Un tercio. tercio. De forma general, esto es lo mismo que B elevado a la 1 sobre A. Es una equivalencia, eso es una equivalencia matemática. Es una. Yo no entendí, profe, lo de and y or en esa parte. Porque es por el enunciado. Están diciendo usted que A es 2 o 4. Puede ser 2 o 4. Por eso es que lo coloco como un OR. Y esto a su vez tiene que cumplir que A sea menor que B, ¿cierto? Entonces A menor que B, A es 2 o 4 con un OR y todo eso lo pegamos con un AND. Porque tiene que cumplir que A sea 2 o 4 y que A sea menor que B. ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, ¿más preguntas? Aún tenemos tiempo. Siempre que se abre la condicional tiene que ser con corchete. No necesariamente, puede abrirse con paréntesis, pero yo lo hago con corchete para saber exactamente cómo están las condiciones. Esto también es válido. Ok, gracias. Sí, también es válido, pero yo lo prefiero hacer con corchetes para que quede como más fácil de ver. ¿Sí? Es más que todo por facilidad. Y bueno, nos faltaría el último caso, ¿cierto? Que retornaría módulo de AB. Entonces sería módulo de A. Perdón, num A. Ustedes vieron el error que cometí, ¿no? ¿Qué error cometí? ¿Por qué estoy cambiando eso? Sí, no, No está respetando las variables. No estoy respetando las No variables. respetó los parámetros. O bueno, sí, las variables. Exactamente, correcto. Es un error común. Usted tiene que, y si usted colocó acá estos parámetros así, dentro de la función, pues tiene que usar los mismos, porque es que A y B no existen realmente dentro de la función. Bueno, cierro el else, cierro el condicional y cierro finalmente la función. Voy a darle play para ver si me equivoqué en algo. Puede pasar. Bueno, ya me la marcó, siga que está bien. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue, muchachos? Las pruebas. Profe, pruebas. ahí le mandé por el chat las pruebas escritas. Uy, Para usted es muy amable. Uy, usted es muy amable. Bueno, entonces, ¿recuerdan que check within para qué es? Para las inexactas. Para los números irracionales.
los Para números números irracionales. irracionales. Vale, perfecto. Vamos a probar. Ojalá no falle. A ver. El nombre de la función, profe, el nombre de la función. Ah, bueno, no pasa nada. Como yo soy un perezoso empedernido, ¿dónde está reemplazar? Entonces, reemplace función principal. Entonces, mira el extremo de la pereza. Función principal con evaluar texto. Listo. Entonces vamos a darle ejecutar. Si falla alguna prueba, pues ya podemos revisar. ¿Todos los test han pasado? Cuando falla alguna prueba, en vez de este 13 son 4, les va a aparecer lo siguiente. Cuando falla alguna prueba, les va a aparecer. ¿Qué les va a aparecer? Le dice, vea, el valor que usted tiene ahora es 3. Difiere de 4, el cual es el valor esperado. ¿Qué espero yo? Un 4. ¿Y qué le está dando? Un 3. Entonces le dice, vea, falló en la línea 61. Para ver las líneas, ustedes aquí hay algo que dice Show Number Lines y le dice falló en la línea 61. Evidentemente, pues esto es 3, ¿cierto? Entonces yo les voy a colocar algunos ejercicios en el campus y ya con esto ya tengo para hacer el primer taller, ¿cierto? Porque pues sin condicionales no le veía mucha gracia, ¿sí? ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? Obviamente, pues estos códigos los subiré más tardecito. Dígame. ¿Me puede compartir una copia de la clase? Es que tuve problemas de conexión y me estaba sacando a cada rato. Ah, tranquilo, yo las subo, yo las clases las subo a YouTube. Tú eres el nuevo, ¿cierto? No. Ah, vale. Soy el que tenía problemas de conexión porque tenía que verlo con datos. Ah, vale. Uy, ¿usted no tiene conexión normal? O sea, por cable. Apenas me la vinieron a instalar hoy. Ah, vale. Las clases llegaron. Ah, vale, porque le iba a decir que si tenía problemas con eso hiciera saber a la universidad porque, pues, para el tema del parcial, pues, ahí los datos no le sirven mucho. Sí. Y el parcial es en 3 semanas, imagínese. Ya logré solucionar eso hoy. Ya estoy conectado a la fija, pero sí me perdí bastante de la clase. Ah, bueno, entonces, ustedes recuerden el enlace que yo dejé, ¿cierto? Pero encargo acá. Más bien lo cargo desde el que tengo acá disponible. Ustedes en el campus virtual. Me toca poner la contraseña. Ay, qué pereza. Ah, pues guárdelas, profesor. No, el problema es que me mete con otra contraseña. Es de otro sistema de la universidad. Que es más larga, entonces me da pereza. Entonces, la de campo virtual no me importa tanto. La del otro sistema sí, porque es donde registro notas. Esperemos que cargue. El campus es lentico, ¿no? Entonces, muchachos, el día del parcial háganlo con tiempo. Estén pendientes del logueo. No, qué cosa tan lenta. Muchachos, ¿qué cuentan mientras cargas esa vaina? ¿Cómo se sintieron hoy? Bien. ¿Bien en general? Ahí está. Entonces, qué lento. Fundamentos de programación. Profe, vamos a ver para qué fecha acá el parcial. El 2 minutos y parcial. 37 segundos más tarde. Y le salió bien el francés. El parcial sería el 25, como lo tenemos programado. Entonces, para esto, aquí están los videos de este semestre. Entonces, usted hace clic aquí, ¿cierto? Bueno, va a abrir una nueva pestaña y les va a aparecer la lista de reproducción del curso. Si ustedes quieren saber, pues, cuando se suba el video, pues ya saben qué hacer, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse, darle like, activar la campanita. Y activar la campanita de notificaciones. Entonces, muchachos, a partir de ahora les va a quedar disponible también los videos de los ejercicios realizados por Juan Jaramillo. ¿Listo? Entonces, ejercicios. Pequeña iglesia tan maluca. Bueno, entonces, aquí les va a quedar el recurso.
Entonces lo dejo debajo de este semestre. Entonces aquí le van a quedar los ejercicios realizados por Juan Felipe. Deberías de manejar, ¿sabes qué te recomiendo, Juan Felipe? Haz listas de reproducción, por ejemplo, de los temas. Entonces facilitaría mucho. Por ejemplo, yo manejo en mi canal, ¿cierto? Lo que son las listas de reproducción. Y acá está. Este video chistoso. Acá está matemáticas discretas 1. Bueno, entonces es más sencillo. Listo, muchachos. Profesor, una cosita. Sí. El PDF de la clase de hoy ya está subido. Les va a quedar el enlace en Drive. Ustedes miran en Drive, hay una carpeta allí que se dice clase. La carpeta les aparece así. A ver si me aparece a mí. Ah, esto no es. Cuando ustedes van a Drive, debe aparecer, no, pero esto está en el institucional. Se les va a aparecer aquí una carpeta que va a decir Med Recordings. Y en Med Recordings van a aparecer las clases que ustedes han visto. Obviamente, pues aquí me aparecen las que yo he dado, ¿no? Pues de los cursos que doy. Entonces debe aparecer así. Eso en unos minutos, en unos 10, 15 minutos les llega el enlace. Entonces revisan ahí está la clase de 4 horas. Pero pues como hay pausas y todo eso, pues yo me tomo el trabajo de pues de colocarlo así en videos cortos, ¿no? Pero pues ya depende de ustedes. ¿Listo, muchachos? Ah, no, profesor, le hablaba del PDF. Ah, el PDF hoy en la nochecita. O sea, de este PDF. Bueno, de los ejemplos y el PDF que genera esto, ¿no? Hoy en la nochecita. En la nochecita le subo todo. Ah, Entonces, bueno. 4 de julio. Sí, entonces yo lo subo ahí porque tengo que reemplazar el PDF que hay pues de la clase pasada. Entonces, vale, muchachos, no siendo más, pues muchas gracias por su presencia y nos estaremos viendo el próximo sábado. Estén pendientes del ejercicio que yo voy a colocarle un par de ejercicios y voy a colocar uno bueno. ¿Listo? Correcto, profe. Vale, Listo, profesor. muchachos. Vale, profe, hasta luego. Provecho y fin de semana. Bueno, pues. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, la muchachos. próxima. Hasta la próxima, muchacho. Para que se pegue la almorzadita. Sí, no, tengo que La ir a almorzar almuerzación. porque a las 2 vuelvo a tener clase. Después tengo que estar con energía. Bueno, muchachos, chaito.